Lamentablemente, en la vida real los monstruos caminan entre nosotros. Tampoco tienen señales de advertencia. Se parecen a ti y a mí. Eso es lo que los hace tan increíblemente peligrosos. Desde un justiciero sediento de sangre hasta el asesino en serie más prolífico de la historia de Sudamérica, aquí están las 20 personas más peligrosas del mundo. Número 20. 2 hombres asaltan sucursal bancaria en Santa Ana. 2 hombres armados muy peligrosos asaltaron una sucursal del Bank of America en Santa Ana, California. En 1999 consiguieron escapar en un coche robado con una cantidad de dinero no revelada. Según la policía, los 2 ladrones tomaron el control del banco, ordenaron a todos que se tiraran al suelo y luego procedieron a hacer exigencias de dinero. Después de eso, lo único que se escuchó fueron amenazas y exigencias. La división de campo del FBI en Los Ángeles comenzó a investigar el caso cuando los 2 hombres todavía estaban en libertad. Encontraron el vehículo de escape, un Honda azul claro, abandonado con el motor todavía en marcha en el pueblo de South Coast Plaza, junto con parte del dinero robado que ya estaba teñido con un paquete de tinte rojo que los empleados del banco habían logrado incluir en él. Los ladrones no lastimaron a nadie en el banco, pero cada vez que hay una situación de toma de control, existe la posibilidad de violencia, y eso siempre da miedo. Número 19. Ted Kaczynski. También conocido como Una Bomber, Ted Kaczynski es un terrorista doméstico estadounidense. También fue un prodigio de las matemáticas, pero abandonó su trabajo como profesor de matemáticas en 1969 y se mudó a una cabaña muy primitiva en el bosque que había construido con su hermano pequeño. Se convirtió en una especie de ermitaño, sin agua corriente ni electricidad, pero con un secreto muy oscuro. Entre 1978 y 1995 mató a 3 personas e hirió a otras 23 enviando artefactos explosivos caseros por correo. Escribió un manifiesto que todavía se puede leer en Internet, donde explica sus ideologías contra el avance de la tecnología moderna y la destrucción del medio ambiente. Emitió una crítica social, rechazando el izquierdismo, oponiéndose a la industrialización y abogando por una forma de anarquismo centrada en la naturaleza. De hecho, fue descubierto gracias a unas cartas que enviaba a varios periódicos. Pero una vez que atraparon a Kaczynski, el mundo supo cómo era realmente una bomber. Fue aceptado en Harvard con una beca en 1958 cuando tenía solo 16 años, y uno de sus profesores estaba realizando experimentos crueles con él y lo alimentaba a la fuerza con LSD para ayudar a investigar cómo se podía utilizar la droga en técnicas de interrogatorio ilegales. La tortura se prolongó durante años y el profesor probablemente eligió a Kaczynski como víctima por su corta edad y su inocencia. En cierto modo, esa experiencia lo destruyó por completo y se convirtió en un criminal por ello. Número 18. Pascal Payet. Nació el 7 de julio de 1963 en Montpellier, Francia, y ganó notoriedad durante su vida como uno de los criminales más famosos de la historia francesa. Primero fue sentenciado a 30 años de prisión por un asesinato que cometió durante el robo de un furgón de seguridad, pero terminó escapándose de la prisión en helicóptero. Ocurrió el 12 de octubre de 2001. La impresionante hazaña tuvo lugar en una prisión del pueblo de Luines, en el departamento de Boucheron. La amiga de Payet, Frédérique Mpoco, había logrado secuestrar un helicóptero y simplemente fue a recogerlo. Payet fue capturado nuevamente 6 días después y fue llevado a París para ser interrogado nuevamente. Uno podría pensar que la policía había aprendido la lección después de la primera fuga de la prisión, pero aparentemente no fue así. El 14 de abril de 2003, Payet logró organizar una nueva fuga en helicóptero de la misma prisión que la anterior. Esta vez, llevó consigo a otros 3 reclusos que conocía. Fueron capturados 3 semanas después y condenados nuevamente. Esta vez, Payet fue enviado a una prisión diferente, desde donde publicó una carta abierta llamada La saga de mis traslados. Número 17. Charles Manson. Sería imposible hacer una lista de las personas más peligrosas de la historia sin mencionar a Charlie Manson.
Probablemente fue el líder de una secta y criminal más famosa de la historia de Estados Unidos. Pero el hecho más interesante y escalofriante sobre Manson es que en realidad nunca cometió ninguno de los asesinatos por los que fue acusado y condenado. Fueron sus seguidores los que llevaron a cabo los infames asesinatos que aterrorizaron a Los Ángeles a finales de los años 60. Su culto se llamaba La Familia y predicaba la llegada de una guerra racial apocalíptica que devastaba los Estados Unidos y dejaría a sus seguidores en una posición de poder dominante. Utilizando la psicología oculta y marginal, pudo controlar por completo a las personas que lo rodeaban, que eran absolutamente devotas de él y de todo lo que decía. De esa manera, la familia llevó a cabo varios asesinatos horribles bajo su mando, siendo el más famoso el de la famosa actriz Sharon Tate, quien estaba embarazada en ese momento, y su esposo era el director de cine Roman Polanski. El juicio a Manson y sus seguidores atrajo la atención nacional e internacional durante los años 70. Fue un proceso largo y difícil. No es fácil condenar por asesinato a alguien que ni siquiera estaba presente en el lugar en el momento del crimen. Pero finalmente lograron demostrar, sin lugar a dudas, que Charles Manson fue el cerebro detrás de todos los asesinatos sangrientos y de pesadilla que cometieron sus seguidores. Número 16. John Wayne Gacy. Todos hemos visto películas de payasos asesinos, pero ¿qué pasaría si te dijera que en realidad existió un famoso asesino en serie y delincuente sexual que también era payaso? Este tipo era aterrador. Logró atacar y asesinar al menos a 33 hombres y niños jóvenes. Actuaba regularmente en hospitales infantiles y eventos benéficos donde buscaba a sus próximas víctimas. Este tipo estaba hecho de la misma materia que las pesadillas. Tenía dos personas que había ideado, Pogo el payaso y Patches el payaso. Pero por más adorables y extravagantes que fueran estos personajes, el propio Gacy era un monstruo salido directamente del infierno. Cometió todos sus horribles asesinatos en su rancho cerca de Norwich, Illinois. Su modus operandi consistía en atraer a los jóvenes a su casa vestidos de payaso y luego engañarlos para que se pusieran esposas, generalmente con el pretexto de demostrar un truco de magia. Una vez que la víctima no podía escapar, Gacy la agredía sexualmente y la torturaba durante días. Finalmente los mataría por asfixia, estrangulamiento o con un garaje. Fue arrestado el 21 de diciembre de 1978 después de la desaparición de un adolescente llamado Robert Pist. Número 15. Robert Charles Brown. Algunas personas deciden servir en el ejército para aprender algún tipo de disciplina estructurada de la que carecen en sus vidas, pero otras lo hacen por razones mucho más oscuras y peligrosas. Al parecer, la relación entre el servicio militar y los asesinatos en serie es mucho mayor de lo que se cree. Brown fue uno de ellos, sin duda. Brown sirvió en el ejército de Estados Unidos de 1969 a 1976, incluso viajó a Corea del Sur, pero fue dado de baja deshonrosamente por abuso de drogas. Esa debería haber sido la primera pista de que no era un tipo muy estable. Afirma haber asesinado a casi 50 personas durante su vida. Su actividad más intensa se produjo entre 1970 y 1995. Finalmente fue detenido y condenado por el secuestro y asesinato de Heather Dawn Church. Ella tenía solo 13 años cuando Brown le quitó la vida violentamente. Unos años más tarde, en 2000, Brown todavía estaba cumpliendo su condena por el asesinato de la pequeña Heather en el Centro Correccional Territorial de Colorado cuando envió una carta a las fuerzas del orden en la que leía: 7 vírgenes sagradas sepultadas una al lado de la otra. Esta escalofriante carta sugiere que mató a muchas más víctimas de las que se creía anteriormente. Número 13. Jeffrey Dahmer. Conoce al caníbal de Milwaukee. Fue un asesino en serie y delincuente sexual estadounidense. Durante su vida, Dahmer cometió el asesinato y desmembramiento de hombres y niños jóvenes. Estuvo activo entre 1978 y 1991 y sus crímenes posteriores incluyeron necrofilia, canibalismo y también la conservación permanente de algunas partes del cuerpo de sus víctimas, en su caso, todo o parte del esqueleto.
También solía fotografiar a sus víctimas en distintas etapas del proceso de asesinato. Colocaba los cuerpos en la posición que le gustaba, normalmente en posiciones que no parecían naturales. También intentaba inyectar en el cerebro algún tipo de brebaje elaborado con agua hirviendo y ácido. Quería crear una persona obediente, viva pero sin capacidad de consentimiento, para poder tenerla como mascota en su apartamento. En cierto modo, quería un muñeco viviente, algo que no estuviera ni vivo ni muerto. Antes de su juicio, le diagnosticaron trastorno límite de la personalidad, trastorno esquizotípico de la personalidad y un trastorno psicótico. De alguna manera se determinó que estaba legalmente cuerdo. El caníbal de Milwaukee fue finalmente capturado en 1991 y sentenciado a 16 cadenas perpetuas. Pero en realidad fue golpeado hasta la muerte por su compañero de prisión Christopher Scarver en 1990. Número 12. Timothy McVeigh. McVeigh fue un terrorista doméstico estadounidense responsable de los atentados de Oklahoma City en 1995, en los que murieron 168 personas. De ellas, 19 eran niños y otras 680 personas resultaron gravemente heridas. Este atentado fue el acto de terrorismo más mortífero de la historia de los Estados Unidos. Antes de los ataques del 11 de septiembre, McVeigh era un veterano de la Guerra del Golfo y afirma haber bombardeado Oklahoma City en venganza contra el gobierno federal por el asedio de Waco ocurrido en 1993, durante el cual murieron 82 personas. Entre las víctimas había muchos niños. Con sus acciones de asesinato en masa, McVeigh esperaba inspirar una revolución contra el gobierno estadounidense. Creía que el gobierno ejercía una tiranía contra sus ciudadanos. Fue detenido poco después del ataque terrorista y condenado a muerte. Fue ejecutado mediante inyección letal el 11 de junio de 2000. Número 11. Donald Harvey. Harvey era lo que se denominaba un ángel de la muerte, porque todas sus numerosas víctimas fueron asesinadas en el hospital donde trabajaba como celador y asistente de autopsia. Afirma haber asesinado a 87 personas, pero las estimaciones oficiales sitúan el número de víctimas entre 37 y 57. Harvey dijo una vez que comenzó a matar a los pacientes para aliviar su dolor. Su principal objetivo eran los pacientes cardíacos, a los que mataba asfixiándose con una almohada. Sin embargo, poco a poco empezó a disfrutar de la matanza y se convirtió en un asesino inestable de cereales. Al final de su estancia en el Hospital Drake, sus métodos de elección eran el cianuro, el arsénico y el veneno para ratas. En definitiva, a Harvey le encantaba matar. Antes de que confesara sus horribles crímenes, todas las muertes que había provocado se consideraban accidentales. Pero entonces, en 1987, el cuerpo de John Powell, que había estado en el hospital de Drake tras sufrir un accidente de motocicleta, llegó a la oficina forense del condado de Hamilton. Cuando el médico comenzó a realizar la autopsia y abrió el estómago de Powell, inmediatamente pudo oler el cianuro. Número 10. Pablo Escobar. No necesita presentación. Pablo Emilio Escobar Gaviria fue un capo de la droga y narcotraficante colombiano, tal vez el más famoso de la historia. Fundó y dirigió sin ayuda de nadie el Cártel de Medellín, uno de los más grandes de Colombia. Hasta el día de hoy, Pablo es conocido como el rey de la cocaína. Y ese apodo le venía muy bien porque era el criminal más rico de la historia. Durante su carrera como líder de un cártel de la droga, logró amasar $30.000 millones, lo que equivale a $64.000 millones en 2021. Monopolizó el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos mediante la violencia, los sobornos y los actos de terrorismo. Incluso tenía un lema, plata o plomo, que significaba que o aceptaban su soborno o te metían una bala. Escobar fue responsable de matar al menos a 4.000 personas, incluidos 200 jueces, 1.000 policías, periodistas y funcionarios del gobierno. Quien estuviera en su contra tenía que morder el polvo. En un momento dado, la DEA se llevó a su familia para interrogarla. Así, Escobar puso bombas por toda Bogotá, la capital de Colombia, y exigió que le devolvieran a su familia. De hecho, tenía entre sus filas al principal fabricante de bombas del IRA de Irlanda. Así es como se las arregló para llevar a cabo ataques terroristas tan destructivos y horribles. Número 9.
Alexander Pikushkin, apodado el asesino del tablero de ajedrez. Pikushkin era un asesino en serie ruso. Fue detenido en Moscú en 2007 y condenado por el asesinato de 48 personas. Tras su detención, la policía descubrió un tablero de ajedrez con fechas en todas las casillas, salvo 2, que obviamente estaban relacionadas con los asesinatos, de ahí su apodo. Cometió su primer asesinato cuando era apenas un adolescente. Pikushkin sufrió algún tipo de lesión grave en la cabeza a la edad de 4 años y pasó un tiempo en un instituto para discapacitados por eso. Parecía estar en comunicación abierta con el asesino en serie más conocido de Rusia, Andrei Chikatilo. Cuando lo juzgaron, el joven Pikushkin también empezó a suicidarse. Su lugar favorito para atacar era el Parque Vitsevsky de Moscú. A principios de los años 2000, solía atacar a ancianos y desposeídos. Su modus operandi consistía en atraer a sus víctimas al parque para que supuestamente bebieran con él en la tumba de su perro muerto. Luego esperaba hasta que la víctima estuviera ebria antes de golpearla repetidamente con un objeto contundente, como un martillo o un trozo de tubería. A medida que avanzaba su carrera como asesino, sus ataques se volvían cada vez más salvajes. Al final, incluso dejó una botella de vodka sobresaliendo del cráneo de una de sus víctimas. Y para entonces, ya no le importaba en absoluto cómo deshacerse de los cuerpos. Número 8. Jones. Fue un líder de culto estadounidense que logró convencer a sus seguidores de que podía ofrecerles una utopía perfecta en las selvas de Sudamérica. Se autoproclamó Mesías del Templo del Pueblo, un grupo evangelista con sede en San Francisco. Comenzó su Templo del Pueblo de manera informal en la década de 1950 como una congregación independiente. Su inspiración era una sociedad justa que pudiera superar las injusticias del racismo y la pobreza de esta manera. Aunque James era blanco, logró atraer a seguidores mayoritariamente afroamericanos a su culto. En 1960, su templo se afilió a la Iglesia Cristiana y solo 4 años después fue ordenado. En 1965, advirtió a su pueblo de un holocausto nuclear y trasladó toda su operación a California, donde los miembros del Templo del Pueblo comenzaron a participar activamente en la política estatal. En un momento dado, la prensa comenzó a acusarlo de fraude financiero, maltrato físico a los miembros y abuso de los niños a su cargo. Así que trasladó el templo a Jonestown, Guyana, para evitar la persecución pública y la ley. Allí fue donde se vio realmente su verdadera cara. Poco después de mudarse a Jonestown, la mayoría de los residentes se unieron en un rito de suicidio y asesinato en masa en el que todos tenían que tomar el veneno o recibir un disparo. Ese día murieron 900 personas y más tarde se conoció como la masacre de Jonestown. Número 7. Joseph Kony. Kony era un militante ugandés y fundador del Ejército de Resistencia del Señor, una organización fundamentalista cristiana, pero fue catalogada como grupo terrorista por las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas, la Unión Europea y varios gobiernos también. En 1987 declaró una ofensiva militar que tenía como objetivo derrocar al gobierno de Yoweri Museveni en Uganda. Afirmó que un Estado teocrático, basado en la teología del dominio, salvaría a la gente de su país, pero intentó hacerlo mediante actividades terroristas y por ello se le prohibió la entrada a su propio país y se le trasladó a Sudán del Sur. Se estima que las fuerzas de Kony fueron responsables de la muerte de más de 100 personas y del secuestro de al menos 60 niños. El Ejército de Resistencia de los Lores cometió innumerables atrocidades, entre ellas la agresión sexual a niñas y el secuestro de las mismas para utilizarlas como esclavas. Cientos de miles de personas tuvieron que huir de sus hogares para intentar escapar del terror de la situación. Y entre todos estos horribles actos de pura violencia, Kony se describió a sí mismo como un luchador por la libertad que luchó por una Uganda cristiana. Número 6. Al Capone. Tal vez el criminal más famoso de la historia. Innumerables novelas, películas, canciones y obras de teatro se han inspirado en su vida, pero también fue una persona muy real que cometió crímenes muy reales. Nació en Brooklyn, Nueva York, en el seno de una familia de inmigrantes italianos en 1899.
Dejó la escuela justo después del sexto grado y se convirtió en miembro de una famosa pandilla callejera de Victoria, liderada por Johnny Torrio y junto a Lucky Luciano. En 1929, Capone se mudó a Chicago, donde se había convertido en un lugarteniente muy influyente de la mafia colosal. Se dedicaban a todo tipo de actividades ilegales, como la promulgación de la enmienda de la prohibición, la elaboración, destilación y distribución ilegal de cerveza y licor. Irónicamente, estas actividades se consideraban industrias en crecimiento. Bajo su influencia, la mafia también empezó a involucrarse en negocios legítimos como los de limpieza y teñido de ropa. Cultivaron relaciones con funcionarios públicos, sindicatos y asociaciones de empleados. A lo largo de su carrera criminal, Al Capone consolidó su control sobre la mayoría de las escenas del crimen y los negocios delictivos de Chicago, matando a sangre fría y sin piedad a sus rivales. En 1924, las autoridades contabilizaron al menos 16 asesinatos relacionados con pandillas. Su reinado de terror continuó hasta 1929, alcanzando un máximo de 64 asesinatos en un año. Número 5. Matteo Messina Denaro. También conocido como Diabolic Denaro, es un jefe de la mafia siciliana. Su apodo se debe al personaje de cómic italiano del mismo nombre. Diabolic es considerado uno de los nuevos líderes de la mafia siciliana, Cosa Nostra. Tras la detención del anterior capo en 2006, se le considera el jefe indiscutible de todos los capos de la mafia. Se hizo conocido en Italia después de que la revista 50 Espresso. Su vida como criminal comenzó a una edad muy temprana, tanto que ha estado en la lista de los más buscados desde 1993 y, por supuesto, también ha estado prófugo desde entonces. Según la revista Forbes, se encuentra entre los 10 criminales más buscados del mundo. Denaro supuestamente aprendió a usar un arma de fuego a los 14 años y cometió su primer asesinato a los 18. Ahora se le acusa de la muerte de al menos 50 personas. Las autoridades también creen que desempeñó un papel crucial en la campaña terrorista que se extendió por Sicilia en 1993. La policía italiana acababa de implementar una estricta política penitenciaria y un regimiento, por lo que Denaro expresó sus opiniones al respecto mediante atentados. 10 personas murieron y 93 resultaron gravemente heridas. Número 4. Semyon Mogilevich. Mogilevich es un jefe de la mafia rusa nacido en Ucrania. Se inspiró en las películas tradicionales de la mafia estadounidense y rápidamente construyó una organización criminal altamente estructurada. En realidad, los 250 miembros de su organización eran sus parientes. Se convirtió en el jefe de todos los jefes de la mayoría de los sindicatos de la mafia rusa en el mundo. El FBI lo describe como el mafioso más peligroso del mundo entero, ya que es el único director no solo de una empresa criminal, sino de un imperio del crimen. Tiene 2 apodos, Don Semyon y el inteligente Don, debido a sus habilidades como empresario criminal. También se supone que controla a Rosyukr Enercho, una empresa que participa activamente en las disputas entre Rusia y Ucrania por el gas. Es socio del banco Raiffeisen. Hasta 1998 el banco Inki, propiedad del grupo Mogilevich, participó en un plan de lavado de dinero por valor de $10 millones estadounidenses a través del Banco de Nueva York. Pero en lo que respecta a sus actividades ilícitas, se le acusa de tráfico de armas, asesinatos por encargo, extorsión, tráfico de drogas y prostitución. En el plano internacional, es un gran currículum. Mogilevich no es un actor menor. Tiene un conocimiento intrínseco de cómo funciona la economía mundial y está metido en todos los asuntos, incluso si lo atrapan por su participación ilegal. Es una figura de importancia crucial que ha logrado situarse en el centro de los problemas internacionales, políticos y económicos. Número 3. Las hermanas González. Se llamaban María Delfina, María del Carmen, María Luisa y María de Jesús. Eran del estado de Guanajuato, en el centro norte de México, y eran conocidas como las Poquianchi. Desde 1945 hasta 1964, las 4 hermanas dirigieron el rancho El Ángel, que era el centro de su red de prostitución a gran escala.
Se cree que el rancho también fue el lugar donde vivieron más de 150 personas, tal vez incluso más de 200. De hecho, el libro Guinness de los récords mundiales las declaró la asociación de asesinos más prolífica de la historia. Cuando los agentes de policía entraron en el rancho, encontraron los cadáveres de 80 mujeres, 11 hombres y varios fetos. Durante la investigación de sus horribles crímenes, la policía descubrió que las hermanas reclutaban prostitutas a través de anuncios engañosos en los que se solicitaba trabajo doméstico. A muchas de sus víctimas las obligaban a consumir heroína y cocaína para que no huyeron una vez que se volvieron adictas a las drogas. Cuando una prostituta se enfermaba o estaba demasiado dañada para seguir trabajando, las siniestras hermanas simplemente la asesinaban, pero también mataban a los clientes que se presentaban con cantidades inusualmente grandes de dinero en efectivo cuando eran confrontados. Para dar una explicación a tantas muertes, una de las hermanas González supuestamente dijo que la comida no les gustaba. Número 1. Pedro López. Uno de los asesinos en serie más temibles de la historia colombiana. Fue un abusador de menores y un necrófilo que asesinó a unas 110 niñas durante su etapa activa como asesino entre 1969 y 1980. Pero el propio 50 López afirma haber asesinado a más de 350 niñas en Colombia, Perú y Ecuador. Lamentablemente, fue liberado de un asilo en 1998 porque en Colombia no hay cadena perpetua ni pena de muerte. Se desconoce su paradero actual y también si sigue vivo o no. 50 López se hizo conocido en 1980 como el monstruo de los Andes cuando condujo a la policía a una fosa común de 53 víctimas en Ecuador. Ninguna de las víctimas tenía más de 12 años. Fue tan inimaginablemente prolífico que no hay forma de saber el número exacto de sus víctimas. Según se dice, dijo que era lo más fácil del mundo, especialmente en zonas rurales donde los niños son más inocentes. Si buscas la definición del mal, este es el tipo. Como puedes ver, los monstruos pueden tener muchas caras diferentes y no siempre se ven como en los cómics o en las caricaturas. Algunos de ellos parecen muy normales, pero se esconden en un mundo de oscuridad.